Bueno, buenos días. A mí, bueno, es difícil siempre empezar unas jornadas, sobre todo el primer día y a primera hora, ¿no? Y el título de mi ponencia es Accesibilidad para todos y yo le he añadido un subtítulo que se llama La edad como vector impulsor de la accesibilidad en las ciudades y entornos construidos. Y os digo esto porque yo siempre empiezo mis ponencias, vamos, el currículum que nos ha contado Maricruz es el que es, y yo nunca me había dedicado a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hasta que no nos toca es cuando te toca, es cuando te dedicas a estas cosas. Entonces, en el año 2008, mi padre, este señor de aquí es mi padre, y siempre empiezo con él porque al final es cosas que te afectan en tu vida son las que al final te afectan profesionalmente. Entonces mi padre falleció hace ya 8 años, víctima de una enfermedad degenerativa de la tercera edad. Y en ese momento para mí decidí que todo lo que yo había hecho en arquitectura, que amo la profesión profundamente, como todos o muchos de vosotros que estáis escuchando hoy, decidí que todo lo que yo había aprendido lo iba a dedicar a investigar el por qué la vejez de mi padre y su enfermedad acabaron siendo, no solamente en temas de accesibilidad, que es lo que la gente siempre piensa, mi padre acabó en una silla de ruedas, sino en otro tipo de accesibilidades, que no solamente tienen que ver con el tema de la discapacidad física. Entonces, en el año 2015 solicito a la Fundación BBVA la beca Leonardo, como ha dicho Maricruz, y eso, cuando yo la solicito, el proyecto se empezó llamando Diseño para Todos, Arquitectura y Tercera Edad, intentando reivindicar que la vejez debía ocupar un lugar importante en nuestra forma de diseñar pues, los entornos construidos y las ciudades. El proyecto se acabó llamando Envejezando porque descubrí muchas cosas, descubrí acerca de la vejez y acerca de los campos en los que la vejez afecta a los entornos construidos desde el punto de vista siempre del espacio y de la arquitectura. Em, el resultado de este estudio acabó siendo, primero se hizo un estudio pormenorizado de todo el estado de la cuestión en España, de la vejez, y de los campos en los que la arquitectura tiene algo que decir, que sería en habitar la vejez, en la vivienda, urbanizando la vejez, que es el tema del urbanismo, y disfrutando la vejez, que es el tema del ocio, ¿no? Esta exposición itinerante ha estado, bueno, sigue itinerando todavía. Estuvo en la Bienal de San Sebastián de arquitectura, ha estado en Pamplona, estuve allí con Pachi presentándola, ha estado en Soria. Y en esta exposición no solamente se trata de hablar de arquitectura, sino se trata que el espectador intente, es para todo tipo de público, que el espectador intente ponerse en la piel de otro, porque yo creo que eso también nos ha faltado bastante, tanto en nuestra profesión como otras muchas, para entender que la vejez no es una cosa ajena, sino que nos va a tocar a todos ser mayores, ¿no? Y entonces tendríamos que decidir todos en qué mundo nos gustaría vivir, siempre desde la óptica de que el diseño y nuestra profesión puede aportar muchas soluciones que hasta ahora pues, no se han pensado, porque si cogemos todas estas sillas maravillosas y los grandes diseñadores que las hicieron hubiesen pensado en la discapacidad en un momento dado, pues a lo mejor el mundo en el que vivimos sería un mundo bastante más agradable, ¿no? Entonces, hoy en día, Envejezando, que empezó en 2015 siendo una investigación, se ha convertido en un proyecto de innovación arquitectónica y urbanística para mejorar la vida de las personas. Pero vamos al lío, ¿no? ¿Por qué la vejez, el envejecimiento y la longevidad son temas que son cruciales y serán cruciales para el diseño del futuro? Y al final, cuando se habla de mayores, siempre se piensa que los mayores ya están reclamando, ¿no? Aquí vienen los mayores con las pensiones, aquí vienen los mayores, y al final una ciudad buena para personas mayores es una ciudad buena para todos. Entonces, empezamos por el envejecimiento, ¿no? En España, esta es una línea de vida, en España la media de edad está ahora mismo, bueno, antes del COVID, en 83,1 años de media, tanto para hombres como para mujeres. Es cierto que las mujeres viven más, pero viven un poco peor, y los hombres tienen una media de edad un poco más baja. ¿Qué pasa? Que antes las edades o las etapas de la vida estaban muy claras, la infancia, la juventud, la edad productiva y la vejez. ¿Qué ha pasado? Que ahora cada vez vivimos muchos más años. Entonces ya no es que haya viejos, es que ahora mismo hay viejos, viejos, súper viejos. Ya no solamente se habla de tercera edad, sino de cuarta edad, porque cada vez las personas viven más. ¿Esto por qué es? Si nos ponemos una gráfica de cómo ha sido la evolución de la esperanza media de vida en España, a ver, España es el segundo país de la OCDE con mayor esperanza de vida por detrás de Japón. En 1900, del siglo pasado, la gente se moría con 35 años. Se calcula que en 2050 la media de edad de una persona en España serán 90 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde la edad de jubilación, desde los 65 hasta los 90, son muchísimos años de vida. Si analizamos las cifras a día de hoy en España, antes de COVID también hay que decirlo,
había ya más de 9 millones de personas mayores en España, casi un 20% de la población. Si miramos un horizonte de 2050, aproximadamente un 34% de esa población será mayor de 65 años. Es decir, está cambiando el panorama estadístico de nuestro país. Como arquitecto, pues, ¿qué empezamos a mirar? ¿No? ¿Qué tipo de...? Porque, claro, a la vejez también vienen asociadas muchas cosas, que en muchos casos son erróneas, ¿no? Se habla de que la vejez es discapacidad y eso no es cierto. Pero bueno, en el caso de que si pensásemos en qué discapacidad puede presentar una persona mayor, estamos hablando que con una esperanza media de vida desde a tantos hombres como mujeres, sin discapacidad desde la edad de 65 y estadísticamente está demostrado que aproximadamente unos 15 años se vive libre de discapacidad. A partir de esos 15 años, es decir, a partir de los 80 años, hoy en día se sabe que hay un declive y entonces a lo mejor esas personas necesitan ayudas, que no significa que sea discapacidad completa, ¿no? No es lo mismo tampoco en hombres que en mujeres, porque las mujeres vivimos más años, pero se supone que peor, ¿no? Si miramos los ratios de discapacidad en España, no es igual en todas partes. Digamos que Andalucía, por ejemplo, estadísticamente tiene unos ratios de discapacidad más altos. ¿Eso qué supone? Pues mira, por ejemplo, en Euskadi ahora mismo estáis bastante bien, o sea, estáis por debajo de la media. Eso supone que el tipo de vida que has llevado te va a llevar a un tipo de discapacidad y eso está demostradísimo. Un envejecimiento activo hace que la gente aguante más años y aguante mejor. Claro, empezamos a pensar qué cosas afectan de ese tipo de discapacidades y estas son discapacidades funcionales, ¿no? La que todo el mundo pensamos, la persona mayor que tiene dificultad para deambular, dificultad para poder coger objetos o a lo mejor acaba en una silla de ruedas. Al final se resumen en este tipo de cosas, que una persona mayor pues tiene menos tiempo, o sea, tarda más tiempo en llegar a un lugar. Si necesita una ayuda porque una persona le tenga que acompañar o porque lleva algún tipo de ayuda técnica, pues necesita más espacio. Eso traducido en arquitectura, o por ejemplo los alcances funcionales, ¿no? Los dos movimientos que son muy difíciles para una persona cuando se hace mayor es levantarse y sentarse y alcanzar objetos, ¿no? De manera lateral. ¿Esto en qué se traduce? Pues al final en metros y en eso Mercedes, que habla después, lo sabe muy bien, que a lo mejor una diferencia en un pasillo de una vivienda de 5 centímetros o de 10 centímetros en el ancho de una puerta puede suponer un cambio sustancial en la calidad de vida de una persona de estas. El grave problema que se presenta ahora con las discapacidades o la gran revolución de las discapacidades es el tipo de discapacidades no físicas sino cognitivas. Y esto está siendo una verdadera revolución. O sea, Alzheimer, demencia, todo este tipo de... que a lo mejor la persona físicamente está bien, pero tiene problemas de otro tipo, ¿no? Si miramos el tanto por ciento de personas estadísticamente que tienen discapacidad en España, es que es muy bajo con relación a las personas de mayores de 65 años. Estamos hablando que solamente el 5,7% tienen ese tipo de problema, porque una persona con una discapacidad moderada, con ayudas técnicas, puede mejorar perfectamente su vida y seguir viviendo en su domicilio. El problema está en que si hablamos de 2050, esos ratios, como habrá gente que vive muchos más años, tendremos muchas personas, o sea, estamos hablando de ratios de un 21% con discapacidad severa. Si miramos esas discapacidades, en qué espacios afectan a todo el mundo está de acuerdo, que ya sabemos que las viviendas, pues muchas de ellas no están adaptadas. Y siempre pensamos en la movilidad, pero también habría que pensar en temas de audición, de visión, de orientación en los espacios, porque a veces no hay una discapacidad física que afecta a la movilidad, pero sí, por ejemplo, una mala iluminación es un mal espacio para una persona mayor. Y si miramos los espacios en los que están afectados o donde más se afectan estas discapacidades, hablamos que el espacio público es uno de ellos, porque es uno de los que más se utilizan, y otro es la vivienda, que es la asignatura pendiente de este tema, ¿no? Si entramos más en profundidad en urbanizar la vejez, ¿no? En el entorno, en la ciudad, pues la mayoría de las personas mayores hoy en día viven en municipios mayores de 10.000 habitantes, es decir, hay una vejez que es urbana, no rural. ¿Por qué es urbana y no rural? Porque muchas de las personas que viven en entornos rurales no tienen los servicios suficientes para poder ser cuidados cuando son mayores, entonces se tienen que trasladar a municipios más grandes donde hay servicios para ellos, ¿no? Es curioso saber también que que la vejez en el entorno rural es masculina y la vejez en las ciudades es femenina, en su mayoría. Eso no es lo mismo diseñar para hombres que para mujeres. En ratios de números absolutos en España, esta es la cantidad de personas mayores, así en números absolutos que existen en España. El problema está en el envejecimiento. No es lo mismo personas mayores en genérico que la cantidad de personas mayores en proporción con las jóvenes. Y en España, francamente, tenemos un problema. Se calcula que en 2050, si vemos a principios de siglo había más jóvenes que mayores, y es que estamos hablando que en 2050 habrá muchas menos personas jóvenes que mayores. Si miramos esas tasas de envejecimiento, estamos hablando que tenemos una España, sobre todo en el norte de España, que está francamente envejecida y eso es un problema para el tema de servicios.
En el tema de las ciudades, pues existe un programa que es muy interesante, que es la Ciudad Amigable con los Mayores, que lo más interesante de este programa, que se realiza de manera transversal entre todas las personas que están afectadas, los primeros, los mayores, en los que se hacen una serie de encuestas y que se les pregunta qué son las cosas que ellos no, o cuáles son los problemas que ellos encuentran. Y si vemos la proporción de ciudades y pueblos amigables en España con las personas mayores, aquí aparecen 186, pero estaba consultando antes de empezar a hablar con vosotros que ya estamos en 191. Ha crecido exponencialmente la cantidad de ciudades, ayuntamientos, estos son rurales y urbanos, que se están adjuntando a este programa porque se dan cuenta que la mayoría de su población es mayor, ¿no? Entonces, en realidad, también deciros que Euskadi es de las más avanzadas de España, porque ya lleváis muchos años haciendo estos programas. Estos programas estudian los problemas que tiene esta gente, se llama a todos los agentes involucrados, se buscan soluciones a esos problemas que detecta esa gente, se testan estas soluciones y cada 5 años se vuelve a repetir todo el ciclo para ver si están funcionando las soluciones que se les dan. En Euskadi, esto es el resumen de Euskadi, la parte de arriba son las conclusiones de las encuestas que se le han hecho a las personas mayores en entornos urbanos y en entornos rurales, y al final la gran sorpresa, o no tan sorpresa, es que al final las personas mayores de lo que se quejan en nuestras ciudades es que tienen pocos bancos para sentarse, que las aceras y calles tienen problemas de accesibilidad, que no hay suficientes baños públicos y que los edificios públicos y comercios tienen problemas de accesibilidad. Luego ya hablamos de escaleras y rampas, dependiendo del tipo de ciudad en las que se vivan, ¿no? En los entornos rurales, pues más o menos vienen a reclamar lo mismo. A lo mejor están más contentos con la cantidad de bancos o zonas de descanso, pero también se quejan del tema de los aseos públicos. Esta es la situación en la mayoría de las ciudades de nuestro territorio. Espacios al aire libre y edificios, bancos y mobiliario urbano mal conservado, aseos públicos poco amigables. Si, por ejemplo, imaginaos que una persona tiene una demencia, o sea, entrar en este tipo de cápsula, pues a lo mejor no es de lo más amigable del mundo, o este tipo de situaciones que se producen en casi todas las ciudades que todos conocemos. ¿Qué pasa? Pues que la ciudad que conocemos hoy en día, o nuestras ciudades o nuestros entornos urbanos, han sido pensados desde el punto de vista de la movilidad de las personas productivas, no de los que en realidad utilizan la ciudad. Y si pensamos en el mundo rural, esto es una imagen de un pueblecito de Ávila, pero sería, vamos, se podría trasladar a cualquier lugar de España, pues precisamente lo que se quejan la gente en las zonas rurales es la falta de movilidad. Se quedan sin transporte para poderse ir a sus pueblos y poderse ir al médico ni poder llegar a tener servicios. Entonces, al final, si se analizan qué problemas tienen concretos dentro de la ciudad, son 25% el peor para subir o bajar las aceras, para superar obstáculos de las aceras, para cruzar la calle y para identificar calles, cruces o señales. Cosa súper importante, ¿no? Esta situación se produce, la mala conservación de los espacios urbanos se produce en todas partes. ¿Qué otro grave problema tienen las personas mayores cuando están en las ciudades? Pues la soledad, que también causa muchísimas bajas entre todos ellos. La COVID-19, ¿qué nos ha traído? Que este tipo de situaciones, que son de ayuda mutua entre diferentes generaciones, pues han vuelto a estar en la palestra. Y entonces hemos visto estas situaciones de personas siendo ayudadas por vecinos anónimos. Si pensamos en un horizonte de 2050 y pensamos en cómo va a cambiar nuestro mundo, va a haber una clara revolución de la movilidad. Y eso está, vamos, lo saben todos los expertos y todos los que van a hablar hoy. Entiendo que el coche sin conductor, los coches autónomos, otro tipo de movilidades completamente diferentes. ¿Eso qué va a suponer? Que las grandes infraestructuras que estaban diseñadas para coches, transportes o este tipo de cosas podrán ser recuperadas por los peatones, viandantes y usuarios, es decir, los habitantes de las ciudades. Este es el High Line de Nueva York, que todos conocéis, que se acabó convirtiendo en un parque maravilloso y que ha revitalizado una zona que no estaba tan bien. También podríamos pensar que en 2050 se podrían utilizar métodos reversibles para que una ciudad que se utiliza a determinados horarios pudiese funcionar de una manera o de otra. Es decir, a las 9 de la mañana podría haber coches, a las 11 de la mañana se podrían recuperar aceras para los que realmente las usan, que son mujeres y personas mayores, y por la noche se podría volver a convertir o a la tarde cuando vienen estas personas. Esto no es ciencia ficción, esto es un aseo que existe en Ámsterdam, que están escondidos dentro del pavimento. Es decir, se podría hacer un mobiliario urbano que apareciese y desapareciese según las necesidades. Si estamos pensando en este tipo de movilidad, otro gran ejemplo que hay ahora mismo y que está vamos, en boca de todos es el modelo de las superillas en Barcelona, ¿no? Que o sea, se delimita el tráfico a unas zonas, solamente es accesible una serie de manzanas por coches. ¿Y eso qué permite? Pues que se recupere el espacio urbano de millones de maderas, tanto para niños como para jóvenes, como para habitantes, y suceden todo este tipo de situaciones. Este tipo de superillas o supermanzanas
también supone una revolución en el tema de los cuidados, porque al final es un poco lo que va a pasar. Si todos envejecemos en casa, pues al final necesitaremos cuidados que nos vengan. Esto es revolucionario, ¿por qué? Porque al final están dividiendo la ciudad en trocitos y aportando servicios, que eso también va a cambiar cómo entendemos el tema de la asistencia sanitaria o la asistencia sanitaria a domicilio, y está yendo proporcionalmente y es todo un éxito. También otro de los ejemplos que ahora mismo están en boga de todos y se comentan por todas partes es la ciudad de los 15 minutos famosa de Ana Hidalgo, ¿no? Esta ciudad lo que supone es dividir París también en pequeños, digamos, trocitos, generalmente suelen ser unos 10.000 habitantes. Y haciendo eso consiguen que la ciudad vuelva a recuperar una calidad urbana de la que todo el mundo habla, ¿no? La ciudad de proximidad, donde todos los servicios se pueden ir andando y donde se puede conseguir de todo. ¿Qué pasa? Que si miramos lo que están haciendo, las estrategias que están siguiendo tanto París como Barcelona, al final lo que están convirtiendo es una ciudad que era metropolitana, gigantesca, con unas dotaciones pensadas en la gran urbe, se están convirtiendo en pequeños pueblos. O sea, en realidad lo que se considera rural en España es menor de 10.000 habitantes. Estos pequeños pueblos, pues mirad, os voy a poner un ejemplo de lo que es accesibilidad en un pequeño pueblo. En Pescueza, en Extremadura, con una población súper envejecida, decidieron que lo que iban a hacer es que el pueblo funcionase como una gran residencia. Lo que hicieron fueron pavimentos para que la gente se orientase dentro de las calles y que no tuviesen obstáculos. Si veis aquí barandillas a mano izquierda bueno, colocar bancos y lugares de reunión, donde una movilidad eléctrica para que las personas desde su casa pueden llamar a este pequeño servicio que le puede llevar a cualquier parte del pueblo, al médico, al bar, a donde necesiten. Estas ayudas técnicas para que la gente no se resbale ni se caiga por la calle. ¿Y qué han conseguido? Pues que al final un pueblo que necesitaba atraer a población porque se estaba despoblando y estaba llena de gente mayor, han mejorado el centro de día y toda la asistencia. Entonces ha llegado mucha gente joven a atender a todo este tipo de gente, que a lo mejor podría ser una buena estrategia de repoblación. Si pensamos cómo viven las personas mayores, la mayoría de las personas mayores viven en su casa en España. Estadísticamente, las personas que viven en residencias es muy poquito. Si miramos qué cosas demandan las personas mayores con respecto a estas cosas, todo el mundo se queja que las residencias son malas y son el peor lugar valorado, pero no tienen otras alternativas para vivir. ¿Por qué? Porque las viviendas en las que viven las personas mayores, al final viven en viviendas construidas hace muchos años que tienen graves problemas de accesibilidad. Según un estudio de la obra social La Caixa, el 20% de las mayores en España, estamos hablando de 9 millones de personas, es decir, más de 1,5 millones, habitan en viviendas con condiciones muy deficientes con respecto a este tema, la accesibilidad. Si miramos la accesibilidad al interior de la casa, la asignatura pendiente es el baño, después la cocina, por este orden, ¿no? Pero si miramos hacia el exterior, o sea, una persona, en Madrid hay un récord que fue un hombre que vivió 18 años sin poder salir de su casa. Es decir, no solamente es importante el ascensor, pero también es el acceso del edificio a las calles. Porque al final, si pensamos en el parque de viviendas que tenemos a día de hoy y el que vamos a tener en 2050, tendremos que empezar a pensar en viviendas que puedan ser accesibles y que las personas que viven en ellas hoy en día son propietarios que hay que arreglarlas, pero la rehabilitación también va a tener que suceder en el tema del alquiler, porque muchas de las personas mayores viven en alquiler. Por ejemplo, os traigo un ejemplo aquí. ¿Qué hacen en el área metropolitana de Barcelona? Pues tiene un programa muy interesante que para arreglar estos temas, la persona mayor cuyas fuerzas fallan y está en un problema realmente de fragilidad, imaginaos llamar a un técnico, a un arquitecto, contratarlo, buscar un constructor, hacer un presupuesto, pues de eso se encarga todo. Es un programa que lo lleva el ayuntamiento con asistentes sociales, con constructoras, y entonces el propio ayuntamiento se encarga de resolverle el problema a esas personas, que a lo mejor eso podría ser algo para poder copiar. Si pensamos en 2050, tendríamos que pensar en edificios que valiesen para todo tipo de personas, jóvenes, mayores, con problemas de discapacidad, con viviendas que tuviesen el tema del baño completamente pensado desde el principio, o con unidades en las que envejecer podría ser tan bello como esto, ¿no? Esto es en un proyecto en Holanda. Y incluso también con temas hoy pensamos en domótica, pero yo me imagino que con una proporción de un 34% de personas mayores, hasta el propio IKEA haría soluciones para conseguir que todos sus muebles fuesen adaptables para todas las personas durante mucho tiempo. Y si pensamos en los cuidados que tendríamos que recibir a domicilio, hablaríamos de una red de cuidados un poquito más disgregada, es decir, el modelo hospitalario que conocemos ahora mismo de residencias o de cuidados probablemente se acabe convirtiendo en unos cuidados más pensados a domicilio, es decir, como hospitales dispersos,
con residencias dispersas. A lo mejor los domicilios acabarían siendo verdaderas residencias donde la gente pudiese recibir tratamientos especializados si los necesitasen. Y los propios edificios acabarían teniendo programas extra en los que podrían aparecer también lugares, pues a lo mejor para poder hacer una fisioterapia de algunos vecinos o para reunirse, otro tipo de espacios más híbridos que podrían transformar completamente cómo entendemos ahora mismo los edificios y las ciudades. Y nunca, sin olvidar que hoy en día ya empieza a haber programas, sobre todo en el norte de Europa, en los que se habla no solamente de ciudades amigables con las personas mayores, sino ciudades amigables con la demencia, que es el grave problema que ahora mismo se está encontrando con este tipo de situaciones. Si hablamos de disfrutar la vejez, y ya termino, ya queda poquito, ¿de qué se queja la gente con respecto al ocio? Porque al final el ocio que se produce en las ciudades donde se encuentran, digamos, la vivienda y la participación ciudadana, que es importantísimo. A la vejez se la relega en un espacio olvidado e invisible. Pues al final se quejan de poca accesibilidad al ocio y de pocos programas intergeneracionales. Las personas mayores no quieren estar solas ni quieren estar aisladas, quieren estar mezclándose con otras personas. Muchos de ellos encuentran barreras económicas para poder practicar ese ocio y otras por desconocimiento, que es muy curioso. O sea, ellos no conocen qué programas están a su alcance. Si miramos dónde se desarrolla ese ocio, se desarrolla especialmente en el espacio público, porque muchas personas mayores pasean y también en sus propias viviendas. Habrá que pensar lo que hablaba antes, ¿no? De unos edificios que pueden albergar espacios de ocio más cercanos y más de proximidad para todas esas personas mayores. Si pensamos también en España, tenemos 6 millones de personas mayores que vienen del extranjero, mayores de 65 años, a visitar nuestro país o a pasar temporadas. Y también tenemos un tema que es el tema del inserso y de los viajes de personas mayores. De todos nuestros hoteles en España, de los 14.995 hoteles que seguían vivos antes del COVID, la mayoría no son accesibles y no habría ningún problema en convertir hoteles de 3, hay espacio suficiente para hoteles de 3 estrellas y más que todas sus habitaciones fuesen accesibles. Con lo cual, ¿qué podríamos ofrecer? Un turismo de calidad para visitantes que nos visitan, extranjeros y mayores, y también para los nuestros. Si pensamos en 2050 en actividades... Ay, perdón. Bueno, sin más, se me ha cortado el PowerPoint. A ver. Perdonadme porque se ha cortado el PowerPoint. Un segundo, me quedan 2 diapositivas. Eso no te preocupes, Paz, te esperamos. Mientras tanto, os animamos a realizar preguntas a través del botón que nos ofrece la aplicación Zoom para que pueda la ponente responderlas posteriormente a su exposición. Si pensamos en las personas que hoy son mayores y que utilizan, por ejemplo, los viajes del inserso, estamos hablando de que el 35% de la población que hoy es mayor tiene educación secundaria o superior, pero pensemos que en 2050 mi generación es la que va a ser mayor. ¿Qué tipo de ocio vamos a querer consumir? ¿Dónde vamos a querer estar? Y será un 52% con educación secundaria o superior. ¿Qué espacios de ocio vamos a ofrecer? O sea, unos de jugar al dominó y de este tipo de perfiles, pues probablemente no tengan que ser así. Se están descubriendo ahora que todas las actividades intergeneracionales, esto es un ejemplo de una escuela en Orense, que han hecho un centro que es un centro de día para mayores y una escuela infantil. Estos programas funcionan muy bien porque al final es apoyo entre generaciones. Personas que están desaprendiendo a leer, por decirlo de alguna manera, están con niños que están aprendiendo. Son fabulosos y funcionan fabulosamente bien. Este es otro ejemplo de Corea del Sur, que se dieron cuenta que en los entornos rurales no tenían, las escuelas estaban vaciando por la despoblación. ¿Qué hicieron? Pues que en el propio autobús del colegio, donde van los grupos estos que se concentran en las escuelas, le empezaron a ofrecer educación a las personas mayores que en su día no pudieron estudiar. Es un programa que funciona fantásticamente bien y estas personas están con los niños, pero también tienen sus clases adaptadas a sus necesidades. Y este ya es el último ejemplo que os traigo, que al final siempre se piensa en el ocio de las personas mayores como algo, pues les vamos a poner a hacer algo que ellos ya saben. Este es un proyecto maravilloso hecho por una arquitecta, se llaman Lata 65, y se le encargó un programa para jóvenes que tenían problemas de integración en Lisboa, y entonces, de un barrio así un poco desfavorecido. Entonces, ella lo que se le ocurrió es hacer un taller de graffiti de los que los jóvenes le enseñasen a las personas mayores a hacer graffiti, arte urbano.
Bueno, pues está haciendo todo un éxito mundial que se está moviendo, lo están importando en muchísimos países, porque al final se piensa que las personas mayores no están capacitadas para hacer cierto tipo de actividades y a lo mejor, por ejemplo, este programa es un ejemplo, aportando innovación en todos estos programas consigues que dos grupos sociales que no tenían ninguna relación se respeten y se acerquen, y para eso estamos los arquitectos, para proveer ese tipo de espacios o ese tipo de situaciones y para facilitarlos. Entonces, todo reto plantea nuevas oportunidades y el concreto del de la longevidad abre nuevos y inexplorados caminos, no solo para arquitectos, sino también para promotores, empresas innovadoras que sean capaces de anticipar este escenario y darle respuestas de calidad. Y muchísimas gracias, es que ricasco. Perdonad que me he extendido creo que 5 minutos. Muchas gracias, Paz. Ha sido muy interesante tu exposición. Tenemos una pregunta que nos hace Paloma en relación a lo que has comentado sobre las poblaciones rurales y nos pregunta si existen programas financiados actualmente para estas poblaciones rurales. Pues es que, a ver, es que depende en la comunidad autónoma en la que vivas. A ver, en Euskadi tenéis no lo sé pronunciar bien, Lagunoac o Lagunoac o algo así, que es Euskadi rural, por lo que yo entiendo y por lo que sé de traducción. Pues es un programa que funciona muy bien. Claro, dependiendo del ayuntamiento en el que tú estés, pues a lo mejor ese ayuntamiento sí que ha puesto en marcha medidas y las financia. También es cierto que en los entornos rurales hay empresas ahora de innovación social, es una fórmula nueva que son empresas público-privadas que se dedican a hacer acciones sociales que mejoran la vida de esas personas, que no vienen financiadas especialmente por dinero público, sino que son empresas privadas que se dedican a ello. Y, bueno, empresas privadas o no serían ONGs, es que sería innovación social, están dentro de otro sector. Eso empieza a aparecer ahora para entornos rurales. También ha empezado a aparecer, por ejemplo, en Soria hay una iniciativa que es preciosa, que se llama Logística Social, que esta gente va a los pueblos, empezaron distribuyendo alimentación y ahora ya, por ejemplo, hacen mejoras de accesibilidad en viviendas y cosas de este tipo. Pues ellos, por ejemplo, Leroy Merlin es el que se lo patrocina, ese tipo digamos, de reformas. Entonces, una persona que está en un entorno rural y necesita arreglar, por ejemplo, su baño, le cuesta exactamente lo mismo que si viviese en una capital de provincia o en cualquier urbe. Y la diferencia la pone la propia empresa. O sea, son nuevas fórmulas para conseguir que estos programas o este tipo de ayudas lleguen a más personas, por supuesto. Claro. Sí, me parece interesante esto que dices y le veo también mucha aplicación en ese dato que nos has aportado sobre que está aumentando el tanto por ciento de personas que llegan a la vejez y con estudios superiores, universitarios, etcétera, y que esto también va a cambiar las formas de ocio. Y te pregunto, ¿crees que también esto puede cambiar los modos de convivencia de estas personas? Me refiero a la hora de abordar la vejez en un envejecimiento activo, en convivencia con otras personas, una especie de, vamos a decir, viviendas colaborativas, digamos, programas de este tipo que se puedan cooperar y puedan ayudarse entre ellos a llevar ese envejecimiento activo y a no pues seguir potenciando todas sus actividades y todas sus capacidades, ¿no? Intelectuales, etcétera, para que ese envejecimiento sea mejor y de calidad, ¿no? Exacto, vamos a ver. Dentro de lo que está habiendo varias revoluciones. A ver, la primera revolución es que una persona que hoy es muy mayor, pues lo que hablamos antes, ¿no? El nivel de estudios y también cómo proyectó él su vejez. Hoy en día la gente que es mayor y además estamos ya en baby boom, se está jubilando muchísima gente ahora. Esas personas, ellos quieren tomar las riendas de su vida, no quieren que les digan dónde quieren vivir y cómo tienen que vivir. Muchos de ellos también se han dado cuenta, vamos, que ni sus hijos ni sus hijas en realidad, porque los cuidados siempre son de mujeres, desgraciadamente es así y esa es la realidad, pues muchos no quieren que sus hijas se hagan cargo de ellos y quieren cuidarse ellos y quieren seguir activos. Entonces, mira, cuando yo empecé mi estudio en España había, creo que eran 4 cohousing en marcha que eran senior. El tema del cohousing, ha crecido exponencialmente. Ahora mismo estamos hablando de pues, más de 20 proyectos ya empezados y en realidad los pioneros están siendo ellos, las generaciones senior.
los jóvenes han empezado a llegar y es verdad que son muy conocidos los ejemplos de la borda en Barcelona, o sea, entre patios en Madrid de jóvenes o intergeneracionales, más o menos, pero en realidad es de familias jóvenes. Estamos hablando de que las personas mayores hoy en España son los que realmente están innovando en este tipo de propuestas de vivienda. Ellos se buscan, muchos de estos suceden en entornos rurales por problemas de accesibilidad a suelos, aunque no a todos les apetecería irse a vivir a un entorno rural. Y es que realmente está siendo exponencial y están siendo realmente pioneros e innovadores. Hay en Cantabria, hay en Euskadi, o sea, es impresionante lo que ha crecido y cómo ellos deciden cómo quieren envejecer, que eso es lo más importante. Si el 40% de la población en 2050 va a ser mayor y va a ser nuestra generación, vamos a ser nosotros, o sea, ¿vosotros pensáis que nosotros podríamos aceptar una residencia como las que estamos viendo ahora mismo en todos los medios de comunicación para irnos a envejecer? O sea, creo que eso está fuera de lugar. Entonces, y además, eso hay que trabajarlo. El problema que tienen unas viviendas colaborativas es que llevan muchísimo tiempo de preparación y de proceso de ejecución. O sea, a lo mejor estamos hablando de 8 o 9 años para conseguir hacer un proyecto de este tipo. Claro, cuando ya tienes 65, si te pones a hacer un proyecto de estos, te plantas con 70 y tantos. Tienes que empezar a pensarlo cuando tienes 50 o cuando tienes 45 para que eso funcione. Es decir, para que todo esté bien engrasado, para que la convivencia y cada vez más personas, sobre todo el COVID, ha acelerado el tema de los cuidados, de cuáles son tus relaciones con los demás, con quién quieres relacionarte y cómo quieres relacionarte y cómo te puedes mantener activo, pues. Sí, otro asistente también, precisamente en relación a esto, preguntaba por algún caso de buenas prácticas que se desarrollen pues, en centros históricos, ¿no? Que podamos seguir viviendo donde hemos vivido siempre, pero bueno, de esta forma, ¿no? que comentabas. En cuanto a la actividad física, nos pregunta Lucía, dice, la actividad física en las personas mayores, ¿cómo crees que deberían las ciudades ayudar a esta salud física? Pues mira, es facilísimo y es lo que todo el mundo está hablando. Tiene toda su, ¿cómo se dice? Es una cuestión no de lógica, os diría de sentido común. Cuando tú te haces mayor, a lo mejor tus desplazamientos son más lentos, tienes más dificultad a lo mejor pues, con el tema de los pies, pavimentos, todo este tipo de cosas. Entonces, si todas las ciudades tuviesen aceras lo suficientemente anchas, con espacios de descanso, o sea, con bancos, si yo estoy cansado y no tengo dónde sentarme, por eso es una cosa que reclaman muchísimo las personas mayores, un banco para sentarse, que esté bien diseñado además, porque no todo el mundo se puede levantar ni agachar tan fácilmente. Se habla de cada 200 metros un banco, eso es un estándar que se estableció en la Universidad de Harvard, no me lo estoy inventando yo. Cada 200 metros una zona de sombra, de sentarte, agradable, donde puedas caminar. Un sitio, una zona verde, o sea, dotar a las ciudades de verde, es volver a reclamar las aceras para las personas. Eso es bueno para personas mayores, para niños, para la relación comunitaria, para el barrio. Entonces, eso serían, obligatorio. Es que no tendría que haber discusión, yo creo que tendría que haber, igual que hay leyes de urbanismo que dicen, no, por tanta edificabilidad, señores, cada tantos metros tiene que haber un espacio de descanso, tiene que haber una acera ancha, tiene que haber una acera bien iluminada, tiene que haber un sitio donde no pase un patinete. O sea, pensad que a lo mejor hay momentos en los que tú no estás bien orientándote bien o sea, te sientes frágil, porque muchas veces te sientes así y cuando una persona se siente frágil tiene miedos. Entonces, unos espacios seguros, es que no tiene más, bien iluminados, con vegetación, por supuesto, y donde te puedas desplazar. Entonces, un paseíto al día, pues eso es fantástico. O sea, que eso es lo que debería poder hacer todo el mundo. Pensad que hay aceras en España que tienen 60 centímetros. Si tienes que llevar un andador, ¿cómo puedes caminar? O si te tienen que ayudar. Y de casos, lo que me preguntabas, en entornos históricos, sé que ahora mismo, pero está sin hacer todavía, sé que ahora mismo hay un proyecto en Granada que están intentando hacer una vivienda colaborativa dispersa, que a mí me parece precioso, que es que están cogiendo varios edificios donde viven, o sea, edificios más pequeñitos, donde viven varias personas, entonces son viviendas colaborativas, pero en vez de estar todas en un mismo complejo, pues están en el centro, con lo cual sus espacios comunes están dispersos. Entonces eso también puede funcionar muy bien. Al final se hace un pueblo otra vez. Si es que al final está todo el mundo volviendo al mundo rural. Se está hablando de hacer urbanos los pueblos, que al final es lo que, ¿sabes? Hemos visto mucho desarrollo de ese tipo en zonas rurales. Y es al revés, las ciudades están copiando a los municipios rurales, la vida del campo, la vida que conoces a tu vecino, que tiene cara, que en Madrid hay muchísima gente que se muere y se dan cuenta al cabo de 5 años. O sea, es una cosa tan triste y en un pueblo pequeño,
O sea, si alguien falta es que se da cuenta todo el mundo al día siguiente. O sea que... Muy bien, Paz. Muchas gracias. Ya para terminar, pues una última pregunta que nos lanzan. ¿Se empieza a notar entre las promotoras la emergencia de un producto específico para personas jóvenes, pero que piensan ya en su envejecimiento activo? ¿Hay ejemplos de normativación específica sobre esto? Viviendas para todas las vidas, ¿no? O para toda la vida. Todavía no hay. A ver, creo que sois pioneros en Euskadi, además, porque sí que habéis sacado, o por lo menos yo por lo que sé por Mercedes, la última que la vi, que sí que se está hablando ya de que de serie, o sea, normativamente las viviendas tengan que ser accesibles. Es decir, si yo la puerta de entrada a mi dormitorio ya es de 80 de serie, joder, pues si tengo algún día la desgracia, o temporalmente, también puede ser que me caiga y me rompa una cadera, o no, o me rompa una pierna esquiando. Pues no tengo que adaptar toda mi vivienda. Sí, que a lo mejor es un estándar de centímetros, ¿no? Y estáis haciéndolo ya per se. O sea, las promotoras lo van a hacer. En España no se hace nada si no está obligado, si no hay normativa que lo diga. Entonces, normativas que van en favor de eso sí que están empezando a aparecer, específicamente en Euskadi, por ejemplo. Ejemplos de promotoras sí que se están dando cuenta, ahora se llama la Silver Economy, se empieza a llamar así. Entonces, muchos se están dando cuenta que hay que hacer viviendas senior, que este tipo de temas. Hombre, es más especulativo que realmente normativo o de amor por este tema, pero sí se están dando cuenta que es un sector y que encima tiene dinero. Mucha de esta gente, a ver, los que hoy son mayores tienen patrimonio, los que nosotros seremos mayores no tenemos patrimonio. A ver si me entendéis. O sea, hoy en día el patrimonio en España está en manos de personas mayores de 65 años. Entonces, promotoras que lo estén haciendo, yo desconozco, no sé si hay alguna, sé que se están moviendo, sé que se están moviendo. Aedas Homes ahora mismo están promoviendo más tipo residencia, otro modelo residencial, no tanto vivienda para toda la vida, que de eso es lo que se está luchando. La Fundación Matía de Donosti, que es referente a nivel España, que es una pasada, de verdad, consultarlo, están haciendo ahora un programa de viviendas para eso. Viviendas para toda la vida, para que tú puedas envejecer en tu entorno, pero claro, es una fundación, estamos hablando, no es una promotora, o sea, no tiene nada que ver del sector de la construcción.